Procedemos a esta última entrega, penúltima, porque haremos también un comentario desde la óptica akbariana, avant la lettre, lo que dice Ibn Arabi sobre la metafísica nihilista. Pero ahora vamos, como habíamos prometido, Dios mediante, a leer una selección de los momentos culminantes de la obra Trabajador que hemos recogido en nuestra obra Freudo-Marxismo y Junquismo. Primero leemos una breve introducción en nuestro libro y procedemos luego a leer los aforismos, porque toda la obra del trabajador son aforismos, y después los comentamos. En nuestra obra Freudo-Marxismo y Junguismo hemos descrito la obra del trabajador de Junger como satánica, en tanto destructora de las religiones y partidaria de una nueva mitología religiosa cultural basada en la figura del trabajador que Junger solo sugiere. Ya lo habíamos comentado que él mismo no sabe a lo que se atiene cuando dice figura, Gestalt. La misma figura es una sugerencia, como reconocerá Junger, y su carácter figural o metafísico es sólo una expresión retórica del autor, como él mismo reconocerá en una de sus máximas añadidas a la obra, o en algún otro lugar, no recordamos exactamente. Es curioso que Junger después, según cuenta Omar Muti, Claudio Muti, converso italiano al Islam y seguidor de Junger y de Ébola, realizó la Shahada, el testimonio de fe islámico, durante el homenaje por su nombramiento como doctor honoris causa en la Universidad de Bilbao. También es cierto que en sus obras completas Junger recogió una carta de Omar Vadillo, otro converso, en este caso vasco, en el que le denomina hermano. Y Junger calla y recoge esa carta. Se dice que quien calla otorga. Lo que también es verdad es que dicen que al final de sus días se convirtió al catolicismo. En cualquier caso, Junger. En cualquier caso, hay un reconocimiento. Hubo a lo largo de su vida un reconocimiento al Islam y que fuera de manera perennialista. En ese homenaje, el simposium como doctor honoris causa por la Universidad de Bilbao al titán Teutón, estaba Ian Dallas, otro converso escocés y seguidor de Junger. En la obra La Tijera, el Junger, por cierto, eso que dice Muti de la Shahada no lo hemos podido comprobar en otra fuente, lo dejamos entre paréntesis. Sí que es verdad que habló del Islam y se refirió en términos muy elogiosos en su conferencia, por lo que nos hemos podido informar. En la obra La Tijera, Junger describe al Islam en un aforismo como revestido también bajo la forma del trabajador. Y sabemos el elogio que eso supone para Junger, ¿no? Porque el trabajador es el portador de la nueva donación del ser. Es más, es la nueva donación del ser misma. Lo curioso es que las mismas razones y constataciones de la situación metafísica de la época que en el trabajador parecen llevarle a un camino antirreligioso y satánico son comprendidas después como camino islámico. En efecto, en el Islam, además del anhelo cultural y de espiritualidad ya presente en el trabajador, frente al materialismo y cientificismo liberal, encuentra Junger las cosas que había vislumbrado y descrito en su principal obra, que son uniformización, superación del individualismo, un criterio de verdad no limitado por el cientificismo ni por el materialismo, retorno de lo elemental, de lo cultural, un ordenamiento de la violencia en su positividad y del poder al servicio del orden y de la paz, y una simplicidad, que no simplismo, en la relación entre los hombres, entre sí y con lo divino, que supera lo que para Junger es característico de las edades anteriores a la época de la figura del trabajador, los estamentos, los absolutismos y las oligarquías. Los estamentos, los absolutismos y las oligarquías. Por supuesto, también la idea de imperium y de universalidad que aparecen en el trabajador son confirmadas en el Islam del mejor modo posible. Frente a los nacionalismos y tribalismos rechazados por Junger,
frente a la idea de Estado-nación y de monarquía, encuentra en el Islam la más nítida idea imperial, ecuménica, universal e irenista, aunque presto para la guerra defensiva y la coerción positiva para velar por el orden interno. El califato universal. Junger tenía noticia del sufismo, pero seguramente superficial. Si hubiera conocido las implicaciones espirituales y esotéricas del califato interior, y no solo del político, como se encuentra en la obra de Ibn Arabi y en todo el sufismo, habría hecho sus delicias. Presentamos ahora una selección de citas de su obra Trabajador, que ahora sí pueden ser leídas tanto desde una perspectiva satánica o semisatánica, como la de Junger de aquel momento quizá, o desde la perspectiva islámica, tanto si es cierto lo que dice Muti, como independientemente de ello, porque de todas maneras ha habido sobrados reconocimientos al Islam por parte del soldado alemán. Junger en El Trabajador, editorial Tusquets, página 261. Contra naciones y estamentos y a favor de un imperio cesarista. Procedemos a leer. Abrimos comillas. En general, contra naciones y estamentos y a favor de un imperio cesarista. En general es preciso guardarse bien de ver ese proceso en el esquema de unas valoraciones propias puramente de los estados nacionales, puesto que el espacio que le está adjudicado a la figura del trabajador posee una extensión planetaria. Merece ser saludado el hecho de que amplias áreas de ese espacio estén siendo convertidas en áreas directivas, sea cual sea el sitio donde tal cosa acontezca. El ataque que dentro de las naciones se dirige contra las clases y los estamentos, contra las masas y los individuos, se dirige también contra las propias naciones, por cuanto están formadas según modelos individuales, según modelos burgueses, según modelos franceses. El carácter cerrado como de fortaleza que el plan otorga al espacio que encuentra ante sí y aún el incremento mismo del nacionalismo son cosas que hay que concebir como una medida de concentración cuya energía sobrepasa las necesidades que tiene la nación. Es decir, añadimos, se le queda a la nación corto su ámbito, o mejor dicho, al imperio se le queda corta la nación. De ahí que la idea de una Société des Nations como organización mundial perteneciente a un orden superior forme parte de la imagen de la sociedad que se tenía en el siglo XIX. Una clasificación y subordinación de los paisajes planificados es algo que está reservado más bien a un plan estatal de rango imperial. Cerramos comillas. El Estado-Nación está caducado. Está periclitado. El Estado-Nación además llevaba en germen lo que está sucediendo, porque el Estado-Nación, como ya vieron Alfred Boimler o Heidegger, no deja de ser una globalización en pequeño. Si nos retrotraemos al Estado-Nación, lo cual sería una simpleza, se reproduciría lo mismo que lleva dentro de sí. En el aforismo 64, página 208, dice Junger: no hay ningún espacio, ninguna vida que pueda sustraerse a este proceso. Es un proceso que lleva en sí desde hace tiempo, lo que decíamos, de una migración de pueblos, múltiples formas que le son propias: colonización, exploración de desiertos y selvas vírgenes, exterminio de poblaciones aborígenes, aniquilación de cultos, destrucción indisimulada o encubierta de capas sociales, es decir, todo lo que ha sido la conspiración, acción revolucionaria y bélica, pero, añade, pero quien sea el que triunfe y el que sucumba, tanto el fracaso como el triunfo anuncian el dominio del trabajador, pase lo que pase, es la era del trabajador. Pero el planteamiento de los problemas es unívoco. La violencia caótica de la insurrección contiene ya en sí la severa norma de una legitimidad futura. Como dicen sobre la línea, a pesar del aparente nihilismo y desorden, es una época que tiene su propio orden, organización y orden incluso más rigurosos que jamás ha conocido época alguna. Seguimos. La faz del mundo lleva impresa las huellas de la revolución.
está devastada por los incendios y por las querellas de los intereses. Hace ya mucho tiempo que no se conoce la unidad de un dominio que se sienta obligado con las realidades supremas. Hace ya mucho tiempo que no se conoce la espada del poder de la justicia, que es la única que garantiza la paz de las aldeas, el esplendor de los palacios, la concordia de los pueblos. Y sin embargo, este anhelo está de alguna manera vivo en todas partes, en los sueños de los cosmopolitas, en la doctrina del superhombre, en la creencia en la fuerza mágica de la economía y también en la muerte hacia la que se lanza en el campo de batalla el soldado. Solo desde esa unidad resultan posibles unas configuraciones, unos símbolos en los cuales el sacrificio alcanza plenitud y se legitima. Solo desde esa unidad resultan posibles unas parábolas de lo eterno manifiestas en la ley armoniosa de los espacios y en monumentos capaces de hacer frente a las embestidas del tiempo. Es decir, ahí flota en el ambiente lo que decíamos en el anterior vídeo, ¿no? La sensación de que un orden nuevo va a darle sentido a este caos, ¿no? Ordo ab caos, ¿no? Un sentido a lo que ahora parece no tenerlo. Se quiebra el derecho internacional, todo es caos, se destruye el orden internacional, todo es jauja. Pero es un proceso, es una transición. Página 150. Contra tronos y estamentos. Se derrumban cual castillos de naipes los últimos residuos de los sistemas estatales antiguos. Esto es algo que se hace patente sobre todo en la falta de fuerza de resistencia monárquicas. Casi todas ellas sucumbieron, con que estuvieran encuadradas en el frente del grupo de estados vencedores o aunque no estuvieran en el frente del grupo de estados vencidos. Sucumbe el monarca y sucumbe tanto si es el soberano de un solo país como si es el representante de una dinastía garante de la unión de territorios transmitidos desde la Edad Media. Sucumbe el monarca y sucumbe tanto si es el príncipe que reina en un círculo de influencia reducido casi puramente a tareas culturales, como si es un arzobispo o es la cúspide de una monarquía constitucional. A la vez que caen las coronas, caen también los últimos privilegios estamentales que la aristocracia había conservado, conjuntamente con la sociedad cortesana y con las propiedades rústicas. Sucumben los cuerpos de oficiales en el sentido antiguo, cuerpos que también en la edad del servicio militar obligatorio continuaban señalándose por las características de una comunidad estamental. Lo que hacía posible esa condición cerrada de los cuerpos de oficiales era que, como hemos visto antes, el burgués por sí mismo es incapaz de prestaciones bélicas, pero se ve forzado a estar representado por una casta guerrera especial. Esto cambia en la edad del trabajador, al cual les da tener una relación elemental con la guerra. Lo hemos visto con los ejércitos profesionales o con la guerra de Ucrania, ¿no? Vivimos en un estado de permanente militarización y ordenamiento de la sociedad en clave cuartelaria. ¿Qué fue el confinamiento? ¿Qué fue ese rigor como de clarín militar con el que se aplicaban las horas de entrada y de salida? Y la disciplina con que aplaudían la Grey, ¿no? Aplaudían a sus jefes. Eso es la característica del trabajador, esa obediencia. Seguimos, página 182. Hacer al Estado no nacional sino imperial metafísico. Abrimos comillas. Dice Junger, existen ahora cosas que poseen mayor fuerza explosiva que la dinamita. Lo que antes vimos que era tarea de la persona singular es hoy una de las tareas de la nación, a saber, no concebirse ya según un patrón individualista, sino como representante de la figura del trabajador. En otro lugar estudiaremos con detenimiento el modo como se efectúa ese paso, que significa la aniquilación del argumento liberal, una aniquilación que en el fondo no es más que la aceleración de su propia autoaniquilación, y que significa además la transformación del territorio en un espacio elemental. Tal espacio es el único en el que resulta posible una conciencia nueva del poder y de la libertad. En él se habla un lenguaje diferente del lenguaje del siglo XIX, un lenguaje que ya hoy se entiende en muchos puntos de la Tierra
y que cuando resuene en el espacio elemental será concebido como un toque de corneta que llama a la sublevación. Toque de corneta, efectivamente eso fue el confinamiento, ¿no? El toque de corneta que marcaba la hora de salida y la hora de entrada. Y como un solo hombre, prietan las filas, las masas, obedeciendo. La sublevación. Las muchedumbres, las masas, encierran dentro de sí ahora mismo un poder que, si se da el toque de corneta, puede ser despertado. El Estado Nacional no sirve la técnica, página 181. Es inútil. De la monopolización de la técnica en tanto que aparece como un medio indisimulado de poder, el Estado Nacional liberal es completamente incapaz de tal monopolización. En esa esfera es engañosa la posesión del arsenal técnico, y no es porque su propia esencia, la técnica, no es un medio adjudicada a la nación y está cortado a su medida. Antes, por el contrario, la técnica es el modo y manera en que la figura del trabajador moviliza y revoluciona el mundo, y así ocurre por un lado. La movilización de la nación pone en movimiento fuerzas diferentes y más numerosas que las que se pretendía movilizar. Esto no va de naciones. Los nacionalismos, los libertarios, los liberales, las tribus, el tribalismo, los sionismos, esos estados-nación tribales hechos a medida del estamento burgués. Todo eso no aguanta el fin de la crisis final del capitalismo. En cuanto se acaben las monedas, en cuanto se acaben los dineros, eso no se sostiene. El amigo americano está ahí, ¿no? Basta con cerrar el grifo, basta con una crisis. El poder, el toque de corneta. El toque de corneta, ellos son 4. Basta 24 horas. Un toque de corneta. Poner a acción una fuerza tal, un poder tal, que haga, como decía Heidegger en su cuaderno negro, hacer saltar todo en pedazos. Del Estado Nacional no sirve la técnica. Se están movilizando fuerzas elementales que escapan de las manos. Será demasiado tarde cuando se quiera parar. Las masas están apuntando. Es una descripción. Ellos ya lo saben. Están mirando. ¿Qué pasaría si hubiera un corralito? ¿Qué pasaría si hubiera un corralito como el que hubo en Argentina, en Europa? ¿Qué pasaría con Sarriá? Con Puerta de Hierro. ¿Qué pasaría, como dijo Spengler, en años decisivos, con el mundo blanco? No se trata de meter miedo ni de crear miedo, eso lo hace la extrema derecha xenófoba, ¿no? Esa leyenda, ese cuento de viejas burgués. Se trata de ser realistas. Y esto tampoco va de lucha de pueblos. Esto va de que dentro está. Dentro, el trabajador explota en el interior de la nación. Hemos visto asaltos a parlamentos, casi en cada país. En cada país ha habido un rodeo al Congreso, un asalto. Sturm, alle grosses steht in Sturm, todo lo grande ocurre en la tempestad. La situación es tensa.
cualquier momento la chispa puede hacer que todo se dispare. Pero no habrá una tercera guerra mundial, porque aquí los estados nacionales no juegan ya el papel para que puedan llevar a cabo una contienda de esas características. El poder es total, no tiene sentido una guerra. Hay un estado mundial de facto. Más bien, el poder lo que hará es inmolarse a sí mismo para reconfigurarse, para que todo cambie y siga igual. Un Pearl Harbor a lo grande, ¿no? Un tiro en el pie para poder reconfigurarse, reciclarse, adaptarse a la época en que los dineros ya no van a servir, en que los estados-nación, el tribalismo tampoco. Página 73. Hay sufrimiento porque el discurso todavía no tiene la altura del fenómeno. Abrimos comillas. El motivo auténtico del sufrimiento del mundo, de la conspiración, un sufrimiento que ha crecido mucho y se ha vuelto casi universal. Abrimos paréntesis. Lo vemos en Gaza, lo vemos en la guerra de Ucrania, lo vemos en las colas de subsidiados, como decía alguien, ¿no? El hambre, la miseria. Cerramos paréntesis. Está en que el mencionado dominio no se ha hecho aún realidad. Está en el aire. Y en que, en consecuencia, estamos viviendo en un tiempo en que los medios se presentan como más significativos que el ser humano. Sin embargo, todos los enfrentamientos, todas las luchas que estamos observando en el interior de los pueblos y entre los pueblos, se asemejan a unas tareas de las cuales se aguarda que tengan como resultado una especie nueva y más decisiva de poder. La fase última, aún no clausurada, de la extinción del mundo viejo. Cerramos comillas. Página 105. No añadimos nada porque es la repetición de todo lo que hemos ido mencionando. Página 159. Raza nueva, lenguaje estamental. Observamos que un tipo humano nuevo está moviéndose hacia el punto central decisivo. Un orden real y visible vendrá a sustituir a la fase de la destrucción cuando se alce. La raza que sepa hablar el lenguaje nuevo, que sepa hablarlo como un lenguaje elemental y no en el sentido del mero intelecto, del progreso, de la utilidad, de la comodidad. Tal cosa ocurrirá en la misma medida en que el rostro del trabajador manifieste sus rasgos heroicos. Hasta que la figura del trabajador no tenga sus representantes, tanto en las personas singulares como en las comunidades que disponen de la técnica, no será posible ponerla a servir de un modo real y que se halle libre de contradicciones. Esto pasa cuando se acabe con el apagón y cuando se acaben los dineros. Las masas ya estarán prestas al toque de corneta. Página 153. Hay que negar que en el combate se utilizan medios progresistas, civilizadores. El pensamiento burgués se esfuerza en buscarles una excusa. Lo hace colocando encima del proceso bélico a manera de capirote la ideología progresista. Página 103. Individuo afectado por persona singular objetualizada. La diferencia sexual cuestionada, aunque irrebasable por ser elemental. El wokismo. Habla aquí a Van la Lettre Junger del wokismo. El wokismo está sentenciado, ya lo estamos viendo. Se están echando para atrás. No porque se hayan vuelto puritanas las élites, ni porque estén hartas de degeneración, sino porque pertenece al orden viejo liberal, al orden hedonista, como bien define Junger. Pero aquí sucede lo mismo. ¿Acaso el wokismo no encierra esa contradicción? ¿No se escapa de las manos también al propio liberal burgués? Y el reverso, el eunuco, ¿no es el propio castigo que recibe de la técnica misma?
Abrimos comillas. Sería una tentativa superficial, dicho sea de paso, el transferir a fuerzas colectivas tales como institutos científicos, laboratorios técnicos o complejos industriales el saldo activo que parece perderse para personas singular. Eso cabría considerarlo más bien como una deuda que se paga a los inventores del horno, de la vela, de la espada. Mayor importancia tiene, empero, el ver que el carácter total de trabajo rompe tanto las fronteras colectivas como las fronteras individuales. Estamos viendo el transhumanismo, ¿no? O la inteligencia artificial. Y que esa es la fuente a la que están referidas todas las producciones de nuestro tiempo. El grado que ha alcanzado ya el proceso de disolución del individuo, cabe adivinarlo mejor si estudiamos el modo en que están empezando a cambiar la relación entre los sexos. Aquí se plantea el problema de si tal modificación es siquiera posible. No lo es, ciertamente, en el sentido de que esa relación, igual que por ejemplo la lucha, forma parte de las relaciones elementales, de las protorrelaciones. Pero aquí cabe observar el mismo cambio. Página 106. Lo interior afectado. En esto es en lo que se revela la intervención de la revolución de verdad, la revolución del ser. Esa intervención afecta tanto a las cosas más invisibles cuanto a las cosas más ocultas, y en comparación con ella, todas las suertes de dialéctica revolucionaria aparecen como algo insípido. Aforismo 47, página 155. La guerra es un ejemplo de primer rango porque pone al descubierto el carácter de poder que habita en la técnica, con exclusión de todos los elementos económicos y progresistas. Página 152. La realidad anticristiana de la figura del trabajador. Aforismo 46. Abrimos comillas. Recorreríamos de manera incompleta si no repasáramos también en la ofensiva lanzada contra poderes cultuales, esto es, la movilización del mundo por el trabajador, es la destructora que ha sido el poder anticristiano más resuelto que haya surgido hasta ahora. El desencantamiento del mundo, ¿no? Lo es en tal grado que lo anticristiano que hay en ella aparece como uno de sus atributos secundarios. La técnica misma niega incluso con su mero existir. Es decir, la técnica no necesita, dice Junger, promocionar el ateísmo para que esa sea su consecuencia. Esto es lo que decía Heidegger cuando el poder de la técnica es tal que lo religioso se convierte en ideología, en mera ideología, y en valores, ¿no? El nihilismo de los valores, hasta tal punto de lo que para Heidegger era blasfemia cuando el religioso decía que aquella frase de, abrimos comillas, para nosotros Dios es un valor, ¿no? Cerramos comillas. Si hubiese dicho valor de bolsa no sería muy diferente a lo que supone la blasfemia, en cierto sentido, de convertir a Dios en un valor, y solo en un valor, es decir, en algo identitario, aunque tiene su contrapartida tiene una parte que se puede entender, pero desde otro punto de vista chirría el hablar así de lo divino, ¿no? Como valores, ¿no? Como valores, como si fuera una mercancía a la que uno se puede adherir, ¿no? Un objeto de consumo más, un arbitrio, un relativismo de este calibre, ¿no? Aunque ya hemos dicho que hay una parte de verdad en eso, que sería momento de tocar en otro lugar, pero limitado solo a eso es lo que acontece en nuestra época. La religión y todo, ¿no? Incluso lo elemental como la sexualidad se convierten en valores, ¿no? Dice Junger, hay una gran diferencia entre los antiguos iconoclastas, es decir, los anticlericales del siglo XIX y principios del siglo XX, e incendiarios de iglesias, y la técnica, que no necesita ser anticlerical ni incendiar ninguna iglesia para provocar ese mismo fenómeno, ¿no? Ese mismo fenómeno del vaciamiento de la espiritualidad por sí solo, aunque ya hemos ido viendo la ambigüedad. Página 148, contra el nacionalismo. Junger totalmente en contra del nacionalismo identitario.
aunque defensor de otro tipo de identitarismo no nacionalista, no biológico, sino el rango nuevo de la era del trabajador, lo comunitario. Abrimos comillas. Sí, por tanto, debe concebirse la técnica como el modo y manera en que la figura del trabajador moviliza el mundo. Lo primero que es preciso demostrar es que la técnica se acomoda al representante de esa figura, es decir, el trabajador, y está a disposición de él merced a una relación especial. Pero, en segundo lugar, en esta relación no se hallará integrado ninguno de los representantes de los vínculos situados fuera del espacio del trabajo, como son, por ejemplo, el burgués, el cristiano, el nacionalista. Es decir, Juncker mete dedo en la llaga y les señala, les menciona a los representantes de la derecha tanto tradicional como de la derecha burguesa, es decir, el burgués, el cristiano, el nacionalista. Estos no están vestidos con el manto de trabajo. Sin embargo, sí que había identificado al Islam con el manto de trabajo, lo cual significa que ven el Islam un tipo de religiosidad muy diferente a las otras religiones. Se da cuenta, pues, de eso, ¿no? Antes, por el contrario, en la técnica habrá de estar incluida una ofensiva franca o disimulada contra tales vínculos. Es decir, el trabajador, la técnica, ataca a estos tres elementos: el burgués, el cristiano y el nacionalista. Lo estamos viendo, ¿no? Se suelen llamar antiglobalización, estos que quieren volver al Estado nacional, que quieren hacer una marcha atrás. Estos de la marcha atrás, los identitarios se llaman, ¿no? Justamente defienden esas tres cosas, ¿no? Sus capitales, sus monedas, su trono y altar, y su Estado-nación. Bueno, están en su derecho de defender su identidad, pero ellos no dejan de ser una globalización pequeña, porque quieren homologar, quieren detenerse donde les apetece, ¿no? Parar el proceso justo en el momento que a ellos les conviene, pero el proceso no para, y menos aún va a parar si ellos vuelven a lo que lo ha generado. Esto está finalizado. Ambas cosas están ocurriendo, de hecho, dice Juncker. Nos esforzaremos en confirmarlo de la mano de algunos ejemplos. La falta de claridad y en especial la falta romántica de claridad que da su colorido a la mayoría de las declaraciones acerca de la técnica proviene de la ausencia de unos puntos de vista fijos. Tal falta de claridad, la ambigüedad. Tal falta de claridad desaparece, así que reparamos en que la figura del trabajador es el centro quieto de este proceso tan polifacético. La figura del trabajador favorece la movilización. De ahí que habrá que demostrar que por detrás de los procesos superficiales de las modificaciones técnicas hay tanto una destrucción amplísima cuanto una construcción diferente. Vamos a un mundo nuevo. No es solo destructor este proceso, es creador. Página 106. La colonización de la persona singular, el transhumanismo. Abrimos comillas. La existencia de la persona singular es el escenario dentro de cuyos confines acontece el ocaso del individuo. Es de segundo orden la cuestión de si en esto la muerte del individuo coincide con la muerte de la persona singular, lo cual ocurre por ejemplo en el caso del suicidio o de la aniquilación, o si la persona singular sobrevive a esa pérdida y establece contacto con unas fuentes nuevas de energía. Le da igual para Juncker eso. Este proceso del cual cabe demostrar que constituye hoy una experiencia que hacen aún las existencias más insignificantes, con especial claridad en el modo como la guerra ha modelado el destino de la persona singular. El ser humano consumista, individualista, tiene los días contados. Basta con otro acontecimiento tipo pandemia para que todo esto vaya saliendo a la luz. Página 105.
Contrahedonismo. La nueva donación de ser de la época del trabajador trae austeridad, autocontrol, reciedumbre. Se acabó el wokismo. Se acabó la burguesía tanto en dineros como en mentalidad. Los valores burgueses, valga la redundancia, valores. Abrimos comillas. Una evolución que todavía a principios de nuestro siglo parecía prometer una nueva Sodoma y una nueva Gomorra está muerto. Sodoma está muerto. Sodoma, Sion, nazismo, todo eso está muerto. Es decir, un refinamiento extremo de los jugos nerviosos está comenzando pues a tomar un giro. Igual de sorprendente que otras varias evoluciones. Junger mismo se sorprendía de que eso esté acabando. ¿Quién lo diría, no? El París de este tiempo nuestro, dice, con su exportación de vestidos, con sus comedias, con sus novelas de costumbre y de sociedad, se ha convertido de alguna manera en una provincia. ¿Qué provincianos todo eso? Desde Teherán, desde Moscú, desde Texas incluso. Qué provinciano se ve esto, ¿eh? Muy europeo. Y el mundo visto desde Teherán y Moscú es el mundo del futuro. En París el burgués que viaja procura divertirse, de igual modo que en Florencia trata de cultivarse, el viajero, el turista, esa figura de la edad periclitada. Y también se ha convertido en un personaje provinciano, el bohemio, con sus revistas y sus cafés. Hace 10 años nos dicen que este personaje, esta figura, estaba caducada y nadie lo cree. Ahora, ¿quién da un céntimo por la supervivencia de este personaje? Pero que no se crea el derechoide que él es diferente. Ha sido señalado antes. Ni identitarios derechoides, ni izquierdosos woke, ni rojipardos, por supuesto, que son las dos cosas. Esto va de otra cosa. Y no es Occidente precisamente el más preparado para esta etapa. Con el esteticismo en sus pensamientos y sentimientos. Esteticismo. Arrastra la misma dolencia que la sociedad burguesa, de la cual depende enteramente, sea cual sea la posición negativa que frente a ella se figura adoptar. Piensa que está contra la burguesía, este personaje. En el primer tercio del siglo XX vemos todavía al bohemio, operar con unos medios de finura microscópica en la descripción de procesos morbosos y de descomposición. Se está refiriendo seguramente al autor preferido de Houellebecq, una especie de residuo de esa clase estamental, ¿no? Huysmans, ¿no? Huysmans, el creador del modernismo, o de la bohemia, y su novela A contrapelo, ¿no? Con esa exquisitez, esa sofisticación en la recopilación de artefactos, ese fetichismo, ¿no? Se acabó el fetichismo. No tendrás nada y serás feliz. En la descripción de procesos morbosos y de descomposición, en la descripción de aberraciones y de fantasmales paisajes oníricos, ejecuta un acto al que cabe calificar de aniquilación por pulimento. De esto también hablaba Évola, ¿no? El morbo de los leprosos de irse arrancando el cuerpo, ¿no? Está en estado terminal. Página 104. Junger describe a lo que Nietzsche ha llamado el último hombre, y que es la antesala del superhombre, y que tanto recuerda al trabajador de Junger. El último hombre que se describe aquí parece una descripción totalmente actual de la fauna social postmoderna de los criptobros y otakus. ¿Cómo se anticipa Junger a eso también? Y otros que comparten estas características de gimnasio, culto al cuerpo, ocio y obsesiva pasión por el orden, y de aislamiento eremítico, ensimismamiento, ¿no? Otakus.
Estos grupos encierran esa contradicción de ser una transición, el último hombre, ¿no? Es lo que decía Nietzsche, ¿no? O la figura del Manfred de Byron. Una transición entre la edad del burgués y la edad del trabajador, encerrando ya vestigios de lo que se avecina, pero aún también de lo antiguo. Dice Junger, lo curioso es que, bueno, decimos en la introducción, lo curioso es que en arquetipos tan individualistas despuntan ya trazas antiindividualistas propias de la figura del trabajador. La uniformización, la disciplina vegana, la austeridad, el puritanismo en la relación entre sexos. Los jóvenes de la generación Z, en lugar de emborracharse, prefieren encerrarse en su cuarto con videojuegos o ganando criptomonedas. Hay un appel à l'ordre, mandato al orden, que dijo el vanguardista Apollinaire, el creador del surrealismo. Un llamado a la disciplina y al adiestramiento, que son una de las características de la voluntad de poder. El capítulo de la voluntad de poder que se llama Disciplina y adiestramiento. Y del trabajador, como vieron Nietzsche y Junger. Junger en su época piensa en la Freikorpskultur, el nudismo, de los penazis excursionistas de Van der Vogel, en la masculinización de la mujer, el ecologismo y la cultura muniquesa prenazi, la de Fidus. Vivía en Múnich, Junger, las pinturas neopaganas de Fidus, todo ese ambiente. Describe Junger a ese ambiente como sansculotismo, lo que hoy diríamos wokismo. Es decir, liberal, como el ambiente posmoderno de hoy, ya sea woke o neonazi, y que antes estaba sintetizado en los hippies, la New Age inspirada por Jung, o los raelianos. Abrimos comillas. Hablando, cabe calificarlo antes por el contrario de un género particular de un nuevo sansculotismo, es decir, wokismo, pero también nazismo identitario, o libertarios, de una consecuencia necesaria de la democracia, que encontró ya su temprana expresión de las hojas de hierba de Walt Whitman. También aquí se ha formado una epidermis nihilista, el higienismo, los superficiales cultos del sol, el deporte, la educación física, en suma, un etos de la esterilidad, lo llama, esterilidad, que no merece que nos detengamos a mirarlo. Con qué desprecio habla Junger de esa fauna, ¿no? En general es una nota característica de este tiempo la extraña desproporción que hay entre la sucesión rigurosa de los hechos, por un lado, y las justificaciones morales e ideológicas que los acompañan por otro. El desnivel, ¿no?, entre la grandeza del fenómeno y la miseria de los contemporáneos. En todo caso, es evidente que aquí no puede hablarse ya de relaciones entre individuos. No son individuos. Ellos mismos están siendo teledirigidos. Tienen la vestidura del trabajador. Lo sepan o no. Es lo que Nietzsche llamó el último hombre. ¿Cómo será el trabajador? El superhombre que aparece, que no es un individuo, es una colectividad. Es un nuevo estado. El sol que ha de salir, ¿no? Estamos especulando, ¿no? Ni siquiera hemos cumplido la promesa que dijimos en el tercer vídeo de que probaríamos en sede filosófica los motivos para el nihilismo activo, para el optimismo o para la ambigüedad heideggeriana. Quizá en otros vídeos en el futuro, ¿no? Hemos descrito, es lo que hace Junger, impresionismo. Son impresiones. Está en el ambiente. No hay que convencer a nadie. Cada uno lo verá como lo quiera ver. Pero los hechos siguen avanzando. Y lo que va quedando atrás, dejar el mundo atrás, va quedando atrás. Aunque salvapatrias prometan que van a dar una marcha atrás, el proceso no para y se está viendo. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos vestigios que apuntan a lo que se está configurando, pero una edad religiosa, eso seguro, austera, con lo mínimo, ordenada, organizada, devota, obediente, agraria, puesto que no habrá tecnología. Paradoja, ¿no?
En la era de la técnica no hay tecnología, porque la tecnología es solo uno de los epifenómenos de las manifestaciones de la técnica, pero la técnica no es en sí misma tecnológica. La técnica, su esencia, la esencia del nihilismo no es ella misma nihilista. Los artefactos, los fetiches son prescindibles, y más si no hay dineros ni ganancias. Acabado el capitalismo, la producción genera la falta de consumo, la excedencia de trabajadores, por lo tanto la necesidad de producción, la necesidad técnica desaparece. Y el hecho de que desaparezca el trabajador asalariado, lo mismo, no significa que desaparezca el trabajo con mayúscula, que es la era de trabajo, que no es ella misma el valor en el sentido económico del capitalismo. Es fuerza elemental. Permítanse aquí este pensamiento augural. Lo que está claro es que el mundo se va configurando y de un lado tenemos el mundo islámico, de otro, en el mundo no islámico, un llamado al paganismo, ¿no? Son las dos fuerzas que se van a ir configurando. No se ve una tercera vía. Precisamente el proceso que estamos viendo es la progresiva destrucción de terceras vías. A la altura de la nueva época, del destino del ser, están solo esas dos vías. No hay más. Y Junger ya ha dicho claramente cuál es la vía que lleva el uniforme de trabajo, la vía que lleva plenamente el uniforme de trabajador. No ya un individuo, una comunidad, no una comunidad nacional, no un Estado nacional, una comunidad imperial que realiza orden y servicio ante lo cultural, lo religioso, lo indisponible. Al final de todo este proceso, el plan se nos revela como divino. Están muy nerviosos los que pierden en este proceso, ¿no? Porque tendrán que decidirse incómodamente por una u otra vía.